Una de las cosas que nosotros podemos mirar o entender parte en esta narrativa del libro de Números capítulo 13, vemos una de las cosas que ciertamente sucedió o pasó dentro de los capítulos del libro del capítulo 13, en el capítulo 14, el capítulo 15 en adelante. Vemos cómo sucedieron algunas circunstancias o algunas cosas que primeramente vemos cómo Yahweh envía mensajeros. No quiere decir Yahweh porque hay unas cosas que podemos mirar ahí que no... Muchas de las interpretaciones que muchas veces miramos dentro de nuestras Biblias o dentro de las Escrituras, muchas veces no se tradujeron de una manera correcta. No estoy diciendo que por poner el mal o porque se quisieron cambiar las cosas, o tal vez con el fin, con el propósito de no darle el significado correcto, pero vemos que muchas de las interpretaciones que tú y yo vemos dentro del hebreo, muchas veces no reciben una interpretación tal cual, muchas veces porque se imiten algunas cosas o algunas palabras, o no hay una manera muchas veces de poderlas traducir tal cual como está muchas veces en el original, en el hebreo. Pero vemos que parte de lo que... Voy a leerte una parte de aquí en el libro de... Dice en el versículo 1, dice... Vaya de ver, dice Adonai, el Moshe Lemor, el versículo 1 dice, entonces Yahweh habló a Moisés diciendo, Shelad leja anashim beyaturu, dice, et eretz Kenaan asher, pero vemos la primera parte, no voy a leerla todo completamente, pero dice, Shelad leja, subraya esta palabra o pon en tus notas, si tomas notas, la palabra Shelad leja, no viene en sí, vamos a llamarle en una manera traducido correctamente como muchas veces lo vemos en nuestras Biblias o lo tenemos. Si vemos parte de lo que es el versículo 13 del capítulo del libro Números, dice, habló Yahweh a Moisés y le dijo, envía hombres a explorar la tierra, dice, de Canaán, la cual yo entrego, dice, a los hijos de Israel. Enviarás un varón de cada una de las tribus de sus padres, cada uno de los jefes entre ellos. Dice, entonces Moisés los envió desde el desierto de Parán, de acuerdo a la ordenanza de Yahweh. Dice, todos aquellos varones, dice, que eran jefes en Israel. Dice, y esos eran contados como quien dice, los que tenían mayor predominancia. Dice, y esos son los nombres de los de la tribu de Rubén, Simao, hijo de Zacor, dice, de la tribu de Simeón, Zafat, hijo de Jadí, dice, de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefoné, de la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José, de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Num. Pero vemos que parte de lo que uno poder, antes de seguir avanzando, la palabra Led Leja significa envía hombres, era enviar con el propósito. Muchas veces si vemos en el capítulo 13, podríamos asimilarlo, ponerlo de alguna manera, que fue Yahweh quien dio la ordenanza que se enviaran hombres para que fueran a reconocer la tierra. Mas sin embargo no es que Yahweh haya dado la ordenanza. Ahí en otras citas donde tú y yo podemos colaborar algunos de los hechos que tal vez se están omitiendo dentro de este capítulo, pero que no fue una dirección que provino directamente del corazón de Yahweh. Podríamos decir que vino de la boca de Yahweh, mas no sin embargo provino del corazón de Yahweh. ¿Y por qué digo no provino del corazón de Yahweh? Porque tú y yo tenemos que entender que todos nosotros, ¿cuántos entendemos que somos seres humanos? Y como seres humanos que tú y yo somos, Yahweh nos ha dado, voltea con la persona que está a tu lado, dile, una voluntad y un libre albedrío, una voluntad propia a cada uno de nosotros. Aunque Yahweh establece su voluntad, sus propósitos, sus designios, dice la palabra, dice que del hombre, dice, los designios son de ¿quién? Son de Yahweh. Él establece su palabra establecida y su palabra no puede ser cambiada y Él establece. Mas sin embargo el hombre decide si yo hago la voluntad de Yahweh o si no obro conforme a la voluntad de Yahweh. Yo tomo mis propias decisiones. Muchas veces cuando hablamos de un libre albedrío, hablamos de una voluntad propia. Yo muchas veces lo asimilo en mis propias palabras como una voluntad permisiva. ¿De quién? De Yahweh. Es una voluntad, no quiero decir es algo permisivo. Yahweh, aunque este es mi deseo, esto es lo que yo quiero, y la voluntad de Yahweh es otra cosa. Dice la palabra, dice que los caminos de Él
no son nuestros caminos, y los pensamientos de Yahweh son más altos que vuestros pensamientos, y los planes que Él tiene para nosotros, di conmigo, son planes de bien y no de mal, sin importar muchas veces cuáles sean las apariencias que tú y yo podamos mirar con nuestros propios ojos y podamos decir, bueno, a mi propio ojo esto es lo mejor, pero tal vez la voluntad de Yahweh y a mi parecer no es lo más correcto y lo más preciso, pero Yahweh sabe por qué hace las cosas, Yahweh sabe por qué establece las cosas de esa manera, Yahweh permite por qué suceden, por qué pasan las cosas, por qué pasan las situaciones, pero más sin embargo yo tomo la decisión de hacerlo o no hacerlo, de obedecer la voluntad de Yahweh de no hacerlo. ¿Cuántos entendemos eso? Cada uno tiene esa voluntad. ¿Qué padre muchas veces podríamos decir, bueno, es que si esa es la voluntad de Yahweh, ¿por qué simplemente Yahweh no los maneja de tal manera que cada uno pudiéramos obedecer su palabra? Pero sabes, Yahweh no desea robots, una persona que sea programada, sino que lo que Yahweh desea es, de conmigo, nuestros corazones. Lo que Yahweh desea de la vida de cada uno de nosotros es nuestra vida y nuestro corazón. Él mismo decía, dice, cuando Yahweh le empezó a haber creado al hombre, dice, conforme a su imagen y a la humanidad, dice la misma palabra, dice, ¿quién diera a mi pueblo que tuviera un corazón que guardara mis mandamientos todos los días de su vida para que les vaya bien a ellos y a sus hijos? ¿Sabes? La voluntad del Padre es que nos vaya bien, ¿a quién? A todos. Voltea con la persona que está a tu lado. Su voluntad es que nos vaya bien, no solamente a nosotros, pero a nuestros hijos. Mas sin embargo, el hombre decide si obedece lo que Yahweh establece como una voluntad o no la obedece lo que Yahweh tiene establecido como una voluntad. Porque no era el propósito, la voluntad de Yahweh, que el pueblo fuera y reconociera la tierra. Yahweh ya se las había entregado. ¿Por qué tener que ir a reconocer algo que Yahweh ya te ha entregado? Porque es como si dijéramos una cosa, es como si alguien tuviera una propiedad y tiene esa propiedad, dice, te regalo esta tierra. Y tú dices, bueno, me la estás regalando, bueno, pero déjame ir a averiguarla y déjame ir a ver si la tierra está buena o no. Ya te la dio, Yahweh ya había entregado la tierra para el pueblo de Israel. No había necesidad de que el pueblo fuera y investigara si ciertamente era una buena tierra o no era una buena tierra. ¿Cuánto lo entendemos? Ya se las había entregado, era su voluntad. Y Yahweh les dio órdenes. Y vemos que esa era la palabra Shelat Leha. Dice, significa hombres para reconocer la tierra. Muchas veces no se traduce de la mejor manera o del hebreo, pero la palabra Lehad proviene de la palabra que significa vete. Una de las parashats, creo que es en el libro de Génesis, si no me equivoco, una de las parashá que significa Led Leha, que cuando Yahweh habló a Moisés, que le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Una de las traducciones que muchas veces se le podría dar a esa traducción de Led Leha significa vete. Eso significa led, pero leja significa es para ti mismo. En otra de las traducciones que muchas veces se podrían manejar es que la traducción cuando Yahweh le habló a Moisés y le dice vete de tu tierra y de tu parentela es vete para ti mismo, de tu tierra y de tu parentela, ve y analiza lo que es mejor para ti. Sabes, una de las cosas que Yahweh desea es que tú y yo tomemos o hagamos la voluntad que Yahweh tiene. Pero vemos que una de las cosas que el pueblo o de las traducciones que se le podría decir es, ¿cuánto sabemos que cuando tú y yo obedecemos la palabra hay recompensa para nuestras vidas? Sabes, más adelante dentro de los capítulos se habla para aquellos que tuvieron que fueron fieles y que obedecieron la voz de Yahweh. A pesar de mirar los obstáculos y de las circunstancias, a ellos se les entregó parte de una porción, o se les entregó parte de una tierra. Vemos que hay recompensa cuando tú y yo obedecemos la palabra de Yahweh. Cuando la misma palabra en el libro de Deuteronomio dice, y sucederá que si escuchas atentamente la voz de Yahweh tu Elohim, todas estas bendiciones te vendrán y te alcanzarán. Es importante que Yahweh desea o que nosotros entendamos que cuando tú y yo somos obedientes a su palabra, hay recompensa para nuestras vidas. Siempre. Aun cuando Yeshua estaba con los discípulos y le dijeron, maestro Adón,
Dice que para nosotros que hemos negado padre, familia, dice, etcétera, etcétera, dice, y Yahshua les dice, porque no hay nadie, dice, que habiendo negado padre, madre, familia, dice, no recibirá 100 veces más en esta vida y en la venidera. Sabes, Yahweh nunca te va a llevar a que tú renuncies a algo sin que Él te dé algo. ¿Cuántos lo entendemos? Siempre que el Padre te pide que tú renuncies a algo, siempre el Padre es porque quiere darte algo. Cuando el Padre llamó para que ellos pudieran renunciar, o ellos fueron discípulos del Mesías, de Yeshua, renunciaron a sus propias vidas. Pero también dice la palabra, dice que Yeshua les dijo, dice, porque no hay nadie que haya renunciado, dice, y reciba 100 veces más en esta vida y en la venidera. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente hemos sido bendecidos por el Padre? Que muchas veces cuando hemos tenido que renunciar a algo, es porque el Padre ha deseado darnos más. ¿Cuánto lo entendemos? Así es el Padre, ¿sabes? Al Padre muchas veces decíamos, al Padre nunca le vamos a ganar, y ¿sabes? Nunca le vamos a ganar. Si muchas veces uno da, el Padre te va a dar más. Si uno renuncia a algo, el Padre te va a bendecir todavía más. Y no solamente eso, pero cuando tú y yo somos obedientes, hay tantas recompensas que el Padre tiene para nuestras vidas, que siempre el Padre desea darnos, pero siempre va ligado de la mano la obediencia de nuestras vidas. Siempre va a ir ligada a la obediencia para las bendiciones, para las recompensas que el Padre tiene para nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? Siempre van a ir de la mano. Creo que leíamos en el libro de Hebreos, dice, para que una vez habiendo hecho la voluntad de vuestro Padre, dice, reciban, ¿qué decía la palabra? Reciban vuestra recompensa. Dice, para que una vez habiendo hecho, dice, para que es necesario que tengan la paciencia, y una vez que hayan hecho la voluntad, dice, vean la recompensa. ¿Cuándo es cuando tú y yo vamos a mirar las recompensas cumplidas de nuestro Padre? Di conmigo, cuando hayamos hecho su voluntad. ¿Cuántos deseamos hacer su voluntad en esta hora? Amén. Vemos entonces, significa la palabra envía para ti. La razón que era analizar, o no era si convenía, no era cuestión de, vamos a llamarle, de analizar la tierra si convenía o no, salió del Padre. Esta expresión provino, tal vez fue una voluntad que el Padre le dio a Moisés, pero no provino directamente del corazón del Padre. Porque no es el Padre quien había dado la orden para que fueran y reconocer la tierra. Fue algo permisivo. Fue algo que muchas veces el Padre te permite, pero muchas veces no es lo que Yahweh deseaba para nuestras vidas. Dice, creo que es en el libro de Romanos, dice, para que conozcamos, dice, cuál es la perfecta, su buena, agradable y perfecta voluntad de ¿quién? De nuestro Padre. Di conmigo, hay una buena, agradable y perfecta voluntad de nuestro Padre. Pero muchas veces simplemente experimentamos nada más lo primero. Muchas veces el Padre nos permite que tomemos nuestras decisiones. Y el Padre no va a estorbar nuestros planes, nuestros propósitos. ¿Cuántos entendemos eso? Muchas veces hablamos que Yahweh es un caballero. Y sabes, Yahweh nunca va a estorbar tu plan o el propósito que Yahweh desea que uno tiene que nosotros. Porque nosotros tomamos las decisiones y es en base a nuestras decisiones que tú y yo cosechamos lo que tenemos en esta vida. Las acciones que tú y yo hemos tomado el día de ayer es consecuencia de lo que estamos viviendo el día de hoy. Y las decisiones que estemos tomando el día de hoy serán las bendiciones que estaremos cosechando el día de mañana, o las bendiciones o las maldiciones. Porque toda acción tiene una reacción de parte de nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos eso? Dice la palabra, dice, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Se siembra para muerte, dice, se siembra para muerte, se siembra para muerte. Se siembra para vida eterna, o sembramos o algo bueno o algo malo. Pero es parte del producto de lo que cada uno siembra, de lo que tú y yo estemos plantando el día de hoy. Voltea con la persona, lo que plantemos el día de hoy es lo que estaremos cosechando el día de mañana. ¿Cuánto lo entendemos? Y vemos entonces parte de esta traducción. Déjame seguir avanzando. Era su voluntad, era su voluntad, déjame ponerlo de esta manera, provino de la vida de Moisés de enviar hombres a reconocer la tierra, mas sin embargo vemos que no venía directamente
del corazón de Moisés de reconocer la tierra, porque vamos a Deuteronomio capítulo 6, Deuteronomio 1, versículo 22, dice la palabra. Versículo 21 dice, miren que Yahweh su Elohim les ha entregado delante de ustedes la tierra, dice, suban y posean esa tierra, dice, tal como Yahweh vuestro de Elohim de vuestros padres les ha dicho, dice, no teman ni se aferren, dice, entonces, dice, todos ustedes se acercaron. Esto es parte de lo que tú y yo podemos mirar en el relato del libro de Números, que es algo que hace referencia a ello. Dice, entonces todos ustedes se acercaron a mí, diciendo, enviemos unos hombres. Dice, enviemos unos hombres, dice, como avanzada, dice, para que exploren la tierra, dice, y nos traigan o nos presenten un informe, dice, y nos den a conocer el camino por el cual podamos ir a las ciudades de las cuales nos introduciremos. Dice, la propuesta fue de mi agrado, diciendo Moisés. Dice, por lo cual tomé 12 hombres de entre ustedes, dice, un hombre por cada tribu. Dice, entonces ellos partieron y subieron a la región montañosa y llegaron hasta el valle de Escol y exploraron la tierra. Ellos tomaron de sus manos muestras de los frutos de la tierra y los trajeron, dice, y también los presentaron, dice, un informe diciendo, la tierra de Yahweh es buena, que nuestro Elohim nos ha entregado es buena. Dice, no obstante, se negaron a subir, al contrario, dice, se rebelaron en contra de la orden de Yahweh, nuestro Elohim. Pero vemos que dice la palabra, dice, ¿de dónde provino el que se fuera a reconocer la tierra? Dice, por lo tanto, dice la palabra, dice, ellos tomaron, dice, versículo 23, dice, la propuesta fue de mi agrado, dice, porque lo cual tomé de ese hombre, dice, diciendo, enviemos, versículo 22, dice, entonces todos ustedes se acercaron a mí diciendo, enviemos unos hombres, dice, para que exploren la tierra y presenten un informe y den a conocer el camino por el cual nos introduciremos. ¿De dónde provino la idea, vamos a llamarle, si podríamos decirlo de esa manera, de dónde provino la idea de ir a reconocer la tierra? ¿De Yahweh? No provino de Yahweh. ¿De dónde provino? Del corazón de quién? De las personas. ¿Y fue del agrado de quién? De Moisés. Por lo tanto, cuando tú lees la palabra en el libro de Números, versículo 13, significa Led Lecha, que significa envía para ti mismo. Esa es la palabra, no es solamente, no es envía hombres, pero la palabra más correcta del hebreo, Shelat Lecha, significa envía para ti mismo. ¿Para quién estaban siendo enviados los hombres? Lo que Yahweh le estaba diciendo a Moisés, si eso te parece bien, envía 12 hombres o envía hombres. ¿Para quién? Para ti mismo. No es que Yahweh los estaba llamando para que fueran y reconocieran la tierra ya era de ellos. La tierra que Yahweh les había entregado ya les pertenecía. Era una tierra que ni ellos mismos habían cosechado, que ni ellos mismos habían trabajado, que si tú vemos desde las parashá pasadas o anteriores, hablaba que era un pueblo que habitaba en aquella tierra, mas sin embargo Yahweh no los había expulsado hasta este tiempo, cuando Yahweh les da la orden para que fueran y poseyeran la tierra de Canaán, una tierra la cual ciertamente fluía leche y miel. Esa era la tierra que Yahweh les estaría entregando. Si vemos en el Deuteronomio capítulo 6, versículo 11, dice, entonces cuando Yahweh tu Elohim, dice, te haya introducido a la tierra que juró entregar a tus padres, Abraham, Isaac y a Jacob, te dará grandes y esplendidades ciudades que tú no construiste. Además, casas llenas de toda cosa buena, dice, que tú no llenaste, cisternas cavadas, que tú no excavaste, dice, viñedos, olivares, que tú no plantaste, dice, para que comas hasta saciarte. Dice, ten cuidado de no olvidarte de Yahweh tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. A Yahweh tu Elohim reverenciarás, a él adorarás, dice, jurarás. Dice, y jurarás en su nombre, dice, no irán en pos de otros dioses de los pueblos que están alrededor, dice, porque Yahweh tu Elohim es un Elohim celoso, dice, en medio de ti, dice, para que no se encienda la ira de Yahweh tu Elohim contra ti, dice, y él te expulse de la faz de la tierra, dice, no lo provocarán a Yahweh su Elohim, dice,
Dice cuando las provocaciones, dice, sino que guarden los mandamientos de Yahweh su Elohim, su testimonio, sus leyes, dice, y todo lo que ha ordenado. Pero ¿qué era la tierra que Yahweh, dice, para que posean grandes cosas? Dice, para que posean las esplendidades, dice, casas y cisternas que tú no cavaste, dice, viñedos y olivares que tú no plantaste, dice, para que comas hasta saciarte. Dice, ten cuidado de no olvidarte de Yahweh tu Elohim. Esa era la tierra que Yahweh le estaría entregando al pueblo de ¿quién? Al pueblo de Israel. Di conmigo, ciertamente era una tierra buena, era una tierra tan fértil que producía grandes cosas, de tal manera que cuando los hijos de Israel fueron y reconocieron la tierra, tan grande era el racimo que trajeron de la tierra de Escol, el racimo de uvas que lo trajeron cargando, ¿cuánto? Entre 2 hombres. Era una tierra que verdaderamente era fértil, y Yahweh les estaba entregando esa tierra al pueblo de Israel. Mas sin embargo, sabes, muchas veces cuando tú y yo actuamos en contra, dice, porque ustedes se rebelaron, sabes, una de las cosas que el Padre les estaba haciendo, Él les estaba entregando a la tierra. Pero la falta de confianza y la falta de fe o de fidelidad a los caminos de Él hicieron que el pueblo enviara hombres para reconocer la tierra que Yahweh les estaría entregando. Era una tierra a la cual ellos no tenían que hacer nada. Yahweh ya se les había entregado. La palabra dice, aunque ellos fueron y trajeron el reporte y vieron a los gigantes de Anac y a todos aquellos descendencias, ciertamente, verdaderamente había gigantes en aquella tierra. Y había hombres grandes. Que si tú miras a artículos y muchas otras cosas, excavaciones que se hicieron y conforme a la estatura de Goliat, del gigante que provenía de esa raza también de ellos mismos, era de una estatura alta. Mas sin embargo vemos que la misma palabra dice que mayor es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Cuando tú y yo podemos entender que Yahweh es quien pelea nuestras batallas, quien Yahweh es quien pelea por nosotros, quien Yahweh es quien va por delante de nosotros, tú y yo podemos reposar y estar confiados que Yahweh nos entregará la victoria. ¿Cuánto lo entendemos? Tú y yo podemos reposar en su promesa de que Yahweh es fiel. Pero sabes, ellos dudaron. Sabes, muchas de las circunstancias, muchas veces las cosas no suceden al plan y al propósito que Yahweh tenía establecido, porque muchas veces nosotros intervenimos en el plan que Yahweh ya había establecido para nuestras propias vidas. No había necesidad que los hombres fueran y reconocieran una tierra cuando Yahweh ya les había dicho que esa tierra se las iba a entregar a ellos. Muchas veces Yahweh nos ha dado promesas a nuestras vidas, pero muchas veces dudamos si es verdad que Yahweh lo hará o no lo hará. ¿Cuánto lo entendemos? Si Yahweh te ha prometido que Él hará algo por tu casa, por tu familia, no hay necesidad que tú y yo tenemos que dudar por ello, porque de Yahweh es la victoria, de Yahweh provienen los resultados, no provienen de nosotros. Nuestro deber o nuestro propósito es orar y pedir y clamar por la vida de ellos. Pero de quien provienen las cosas, ¿de quién es? Es de Yahweh. Los resultados provienen de Él. No provienen de nosotros. No iba a cambiar nada. El hecho de que ellos fueran a reconocer la tierra no iba a cambiar nada en las circunstancias, en los planes que Yahweh tenía. Porque ellos, una de las cosas que ellos miraban cuando Moisés los había llevado, y cuando Yahweh dijo a Moisés, habla y di al pueblo, dice, para que golpees la roca, dice, del monte Horeb, de la piedra, dice que estaba partida, y de ese lugar fluyeron aguas. Pero dice la palabra, dice que Moisés golpeó la roca, ¿cuántas veces? 2 veces. Y por lo cual Moisés había hecho y no había glorificado a Moisés, a Yahweh delante del pueblo. ¿Cuál fue las consecuencias de ello? Una de las cosas que Yahweh le dijo a Moisés: ¿sabes una cosa, Moisés? Irán y poseerán la tierra que yo les he entregado, pero por cuanto no me obedeciste, solamente verás, ¿qué cosa? La tierra, pero no entrarás en ella. ¿Sabes? Yahweh le permitió a Moisés, ya ando cambiando la historia, a mirar y observar la tierra, pero simplemente ¿de dónde? De lejos. No entró. Pero sabes, no entró en esa tierra, pero muchos piensan que Yahweh también se lo llevó.
Pero una de las cosas que tú y yo podemos mirar, ¿cuál fue el pensamiento inmediatamente del pueblo? Si Moisés, nuestro libertador, nos iba a introducir a esta tierra, ahora ¿quién nos va a llevar a la tierra prometida? No sé si me estoy explicando o dar a entender. Los ojos del pueblo estaban puestos en la vida de ¿quién? De Moisés, no en Yahweh. Porque si Moisés no va a entrar y Yahweh está con Moisés, ¿quién los va a llevar hasta aquella tierra? Por lo tanto, ellos dijeron, vayamos y llevemos hombres, dice, para mirar el campo o por mirar el área de batalla, o sea, hacer un planeamiento de guerra y mirar, dice el libro de Deuteronomio, dice, para mirar por dónde nos vamos a introducir, por dónde nos vamos a meter. No había necesidad de ello. Yahweh ya les había dado la victoria. Muchas veces, dice la palabra, dice, maldito es el hombre que confía en el hombre, pero bendito es aquel cuya confianza es Yahweh, porque no verá cuando venga el día malo. Nuestra confianza, voltea con la persona que está a tu lado y dice, nuestra confianza debe de estar puesta en Él y no en la gente de esta tierra. Y sabes, cuando hablo de la gente o en las personas, en el ser humano, sabes, el ser humano o la gente es gente y la gente tiene errores. Es más, muchas veces Pastor Adal decía, la gente o el ser humano es voluble. Un día está, ¿qué dice Santiago? Dice, porque dice, no piense, dice que el hombre, dice, de doble ánimo recibirá cosa alguna de quién. De Yahweh. Un día el hombre está aquí arriba y el otro día está aquí abajo. Un día te ama y al siguiente día ya no te amó tanto. O a los 3 semanas ya el amor que estaba ya bajó un poquito. Porque es voluble. El niño te puede decir te amo, pero no le compras algo, ya no te amo tanto, mamá. ¿Sí o no? O papá, ya no te quiero. ¿Por qué? Porque no le compraste lo que quería. En los años de los hippies, el amor era, ¿cómo se llamaba? Era una de las cosas que se programaba, que se decía amor y paz. Y el amor era representado en que si tú haces esto, bueno, ese es el amor que hay entre el uno y en el otro. Pero eso no representaba, ¿sabes? Porque el amor debe de ser de una manera en que, ¿hacia quién? Hacia Yahweh. No esperando recibir que nada a cambio. Ese fue el amor de Yahweh, que se entregó a sí mismo por ofrenda y sacrificio. ¿Por quién? Por nosotros. Nuestra obediencia debe de venir de un corazón por el amor que está ligado a quién, al Padre. Dice la palabra, dice que nosotros le amamos a Él porque Él primeramente nos amó. ¿Cómo se ve reflejado nuestra vida? ¿Cómo se ve reflejado el amor hacia el Padre? En que guardemos tú y yo los mandamientos de Él. Yahshua dijo, porque si me amas, guardarás mis mandamientos, porque mis mandamientos no son gravosos. Sabes, no hay nada tan grande o tan difícil para una persona que el Padre pueda pedir cuando verdaderamente hay un amor para quién, para el Padre. Cuando verdaderamente amamos al Padre, no hay cosa tan difícil que tú y yo podamos cumplir, porque primeramente está el amor hacia quién, hacia el Padre. Si tú y yo dijéramos para simplemente hecho, amados, cuando tú y yo venimos para Shabbat, mucha gente no está en Shabbat o yo no sé, pueden haber un montón de circunstancias, de creencias, de doctrina, por pensamientos, por voluntades, etcétera, etcétera. Pero la mayor parte de las actividades, ¿cuándo se hacen? En sábado, en muchas partes. Y el tener que estar en día sábado significa el sacrificar o poner primeramente tus planes primeramente por la voluntad de quién, del Padre. Porque es un mandamiento. Porque no hay mandamiento tan grande que nos imposibilite el no poderlo guardar o el no poderlo obedecer. ¿Por qué? Porque le amamos a Él. El tener que sacrificar parte de nuestra agenda,
parte de nuestra agenda, parte de nuestras actividades, por el amor a quién, por el amor al Padre, de apartarnos de muchas cosas por el amor a quién, por el amor al Padre, el tener que amar a aquella persona que no podías amar, porque pones primeramente el amor del Padre antes que tu propio sentimiento, porque sabes, los sentimientos no es porque sintamos algo. A veces decimos, bueno, es que yo amo porque tengo que sentir. No, el amor no es un sentimiento. La palabra amor significa java, la palabra java significa una acción. Esa acción, cuando el Padre dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no es si sientes algo aquí en tu vida y en tu corazón lo amarás, no, es toma la acción de amarlo. Aunque tú no sientas, tú lo vas a hacer porque tú estás tomando la acción de quién, de amarlo. Cuando el siervo de Abraham fue a tomar esposa para su hijo Isaac y fue delante se me fue el nombre de la esposa de Isaac, si alguien se recuerda cuál era. Como en la escuela, ¿verdad? Sóplame, se me fue. Rebeca, ¿sí? De Isaac, ¿verdad? ¿Sí voy bien? Sí, no. Bueno, se me fue el nombre completamente, quedé en blanco. ¿Qué es lo que hizo cuando fue el siervo? Y dijo, bueno, ven, para no hacerte la historia muy larga. Ella fue, pero ella no dijo, bueno, enséñame su Instagram, enséñame su Facebook, su WhatsApp, enséñame las fotos, si sí tiene dinero, si ha viajado, si no ha viajado, porque no le importaba. Muchas veces el ser humano mira reflejado en eso. Bueno, eso es que yo a ver, pues sí, bueno. Y miras todo el historial, pareces del agente de la ley, tienes que sacar toda la información y todo. Pero no. ¿Cuál fue la acción? Es simplemente tomó la decisión de ¿qué? De seguirlo. ¿Por qué? Porque lo iba a amar. No sabía si estaba guapo, si estaba, etcétera, etcétera, las circunstancias que haya sido. Pero es una acción. Cuando el Padre nos pide amor, cuando nos pide algo, dice, si me amas, lo que el Padre estaba diciendo, si verdaderamente has decidido amarme, guardarás mis mandamientos, porque es una decisión. Es algo que tú y yo hacemos. Y sabes, el pueblo miraba, sin desviarme más del tema, el pueblo miraba como a su libertador, ¿a quién? A Moisés. Cuando Yahweh proféticamente, ahí... Qué importante es para nosotros aprender a escuchar la voz de Yahweh y entender lo que el Padre habla. Porque si tú miras parte de lo que tú y yo estamos hablando ahí, te estoy simplemente sacando fragmentos de lo que está. Cuando el Padre dice que llamó a Moisés, dice, y estos fueron los hombres, vamos a leerlo mejor, vamos aquí a Números capítulo 13. Dice, habló Yahweh a Moisés y dijo, envía hombres, dice, para espiar, vemos que ya era aclaramos esta parte, dice, envía hombres para ti mismo, dice, explorará la tierra de Canaán, la cual yo entrego a los hijos de Israel, dice, enviarás un varón, dice, de los hijos de Israel, de las tribus, un varón por cada una de las tribus, sus padres cada uno de los jefes entre ellos, dice, entonces Moisés los envió desde el desierto de Parán hasta... entonces Moisés los envió desde el desierto de Parán, de acuerdo a la ordenanza de Yahweh, dice, todos aquellos varones jefes de Israel. Dice, estos son los hombres de las tribus de Rubén, Samoa, hijo de Zacor. Pero vemos que entonces los envía, vamos a leerlo todo hasta el versículo 11, dice, estos son los nombres de las tribus de Rubén, Samoa, hijo de Zacor, de la tribu de Simeón, Zafat, hijo de Jadí, dice, de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefoné, de la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José, de la tribu de Efraín, versículo 8, dice Oseas, hijo de Num. De la tribu de Benjamín, dice Palti, hijo de Rafún. Dice de la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodi. De la tribu de José, de la tribu de Manasés, de Gadi, dice hijo de Susi. Dice de la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemali. De la tribu de Aser, Setur, hijo de Misael. Dice de la tribu de Neftalí, dice Nafbín, hijo de Batsi. Dice de la tribu de Gad, Jebel, dice hijo de Maquil. Dice, entonces los hombres, dice, estos fueron los hombres y varones que envió, dice Moisés, para que exploraran la tierra. Dice, y Oseas, hijo de Num, Moisés le puso por nombre. ¿Cómo le puso por nombre? Josué. Sabes, la palabra en el hebreo significa Yahoshua.
que le proviene. La palabra Yahoshua significa la palabra Oseas, o dice la palabra, dice que era el nombre de Oseas, pero después le cambió ¿a quién? A José. Vemos que en el nombre de Josué la palabra Oseas significa salvación en cierta manera, pero la palabra Yahoshua o Yahoshua significa Él salva. ¿De dónde vendría la salvación o de dónde estaría proviniendo la salvación? Ya no estaría viniendo por manos de ¿quién? De Moisés, sino que ahora la entrada de aquella tierra y la victoria provendrían de las manos de ¿quién? De Josué, que los estaría introduciendo a la tierra prometida. Moisés había sido el vehículo que Yahweh había utilizado para que ellos salieran de la tierra de Egipto, para que una vez que anduvieron en el desierto pudieran llegar hasta aquel lugar. Pero quien los estaría introduciendo a la tierra prometida, ¿quién estaría siendo? Josué. ¿Sabes que esto es algo muy representativo? O esto es muy aplicable para la vida, si tú quieres decirlo, para muchos. Porque de la misma manera que aunque el pueblo no reconoció que Josué los estaría introduciendo, que sería el sucesor de Moisés, muchas veces se habla de Josué como un prototipo, como una imagen de Yeshua mismo. ¿Qué es lo que tú y yo podemos mirar? Aunque Yahweh había hablado proféticamente que Josué los estaría introduciendo a la tierra prometida, el pueblo no reconoció que estaría siendo Josué. Eso también habla de un prototipo de ¿quién? De la vida de Yeshua. Dice la palabra que los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Aunque de Yahweh vendría la salvación y Él nos estaría llevando delante de la presencia del Padre, o por medio de él. Yeshua dijo, porque no hay otro mediador entre Elohim y los hombres, sino es por medio de quién, de su Hijo Yeshua. Él nos extraía, ¿sabes? Esa tierra prometida, ¿para quién nos habla? Para nosotros. El llegar hasta ese lugar de nuestro peregrinaje, donde tú y yo moraremos eternamente delante de la presencia del Padre. El desierto nos habla de un peregrinaje para cada uno de nosotros. Mas sin embargo vemos que muchos de ellos quedaron tendidos en el desierto a causa de su rebelión. Qué importante es para nosotros el poder entender que tú y yo tenemos que hacer las cosas bien en medio de esta tierra, en medio de este lugar en el que tú y yo estamos. ¿Cuánto lo entendemos? Este lugar en el que tú y yo llamamos tierra, vamos a llamarle de esta manera, es la antesala para poder entrar a la tierra prometida que Yahweh tiene para nosotros. Poder entrar y poder poseer esa buena tierra. Pero sabes, aunque estamos en esta tierra, muchas veces podemos desviarnos, igual que hizo el pueblo de Israel estando en el desierto. Y dice la palabra que estaban a escasos metros, si tú le quieres llamar, de poder entrar. Dice, porque dice la palabra, subamos y poseámosla. Ya estaban ahí para poder entrar. Mas sin embargo, por la queja, por la murmuración que había en la vida y en el corazón de ellos, se perdieron del plan y del propósito que Yahweh tenía para sus vidas. No entraron. Porque lo que ellos decían, dice, porque mejor nos hubiera sido morir en este desierto antes de haber salido de esta tierra. Porque mejor nos hubiéramos quedado en la tierra de Egipto para que comiéramos todas estas cosas. Vamos hasta allá, vamos a Números. Dice, versículo 14, dice, toda la congregación lloró amargamente y se alzó su voz, dice, lamentos, dice, y el pueblo lloró, dice, aquella noche, dice, con gran llanto, dice, ese día todos los hijos de Israel se quejaron contra Moisés y contra Aarón, dice, y toda la congregación dijo, ojalá hubiéramos muerto, dice, de la mano de Yahweh en la tierra de Egipto, dice, o en este desierto, dice, ojalá hubiéramos muerto, dice, porque nos has traído, dice, ¿por qué nos ha traído Yahweh a esta tierra? Dice, para que cayéramos, dice, a espada, dice, para que nuestras mujeres, nuestros pequeños sean por presa. Estábamos, dice, mejor, dice, cuando vivíamos en Egipto, dice, no decían unos a otros, dice, vengan, dice, nombremos un jefe y regresemos a Egipto. Sabes, en ese momento el pueblo estaba desechando completamente, no solamente a Moisés, pero estaban desechando a Yahweh, estaban haciendo a Yahweh a un lado. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Cuánto nos recordamos de la historia del libro de Samuel? Cuando una de las cosas que dijeron, dice, queremos un jefe, dice, queremos un rey que vaya delante de ellos. Dice, y vemos que Samuel les empieza a decir las cosas que el rey, si levantarían un rey, cuáles eran las cosas que pasarían con ese rey. Y vemos que una de las cosas que Yahweh le dijo a Samuel, dice, porque el pueblo no te ha rechazado a ti, sino que me ha rechazado a ¿quién?
a mí. Yahweh era su jefe, Yahweh era el capitán de ellos, si tú le quieres llamar. Quien iba delante de ellos era Yahweh. Dice la palabra que cuando la columna de nube iba por delante, el pueblo avanzaba. ¿De dónde provenía la dirección para el pueblo? De Yahweh. ¿Quién tenía que obedecer? No dice la palabra que cuando el pueblo avanzaba, Yahweh avanzaba. No, una vez que la nube avanzaba, todos levantaban el tabernáculo y todos empezaban a empacar y todo lo que tú quieras y seguían la nube. Quien iba delante de ellos, ¿quién era? Yahweh. Pero el pueblo que dijo, mejor levantemos un capitán que vaya delante de nosotros y que nos regrese a la tierra de Egipto. Cuidado, voltea con la persona que está a tu lado y dile, cuidado con las palabras que salen de nuestros labios y de nuestras bocas. Muchas veces actuamos impulsivamente y de nuestra boca o de nuestros labios salen palabras impulsivas que muchas veces por el momento, por la ira, por el enojo, por el berrinche, por lo que tú quieras, salieron palabras, o por tu desesperación salieron palabras que tal vez no querías decir. Pero tus palabras tienen gran poder con lo que tú hablas y con lo que tú dices. Porque dice la palabra que tú y yo fuimos creados para bendecir y no para maldecir. Cuando tú y yo ponemos palabras sobre la vida de alguien, cuando tú y yo hablamos y ponemos palabras, si tú quieres llamarlo, autoimpuestas en nuestras propias vidas. Porque ellos dijeron, dice, mejor, ¿cuáles fueron las palabras de ellos? Mejor nos hubiéramos muerto, ¿dónde? Dice, mejor hubiéramos muerto por espada de Yahweh o en este desierto, ¿sí o no? Fueron sus palabras. Vamos al versículo más adelante. Ahí capítulo 14 y versículo 26. Dice, entonces Yahweh habló a Moisés y a Aarón diciéndoles, ¿hasta cuándo se quejará? Dice, en mi presencia esta malvada congregación o este pueblo. Dice, he escuchado las quejas que los hijos de Israel hacen delante de mí. Diles, vivo yo, declara Yahweh, que tal como ustedes han hablado delante de mí, así les haré. Así les haré, dice, sus cadáveres caerán en este desierto. Todos, dice, todos los censados de todos los que fueron contados entre ustedes, dice, de 20 años en adelante, dice, cuando murmuraron contra mí, dice, no entrarán a la tierra a la cual les juré que los haría morar, dice, con la excepción de Caleb, hijo de Jefoné, Josué, hijo de Nub, dice, pero sus pequeños, de quienes dijeron que serían por presa de sus hijos, dice, que hoy saben que ni el bien ni el mal, dice, los introduciré a la tierra, dice, y los llevaré, dice, y no conocerán la tierra, dice, que ustedes, dice, han menospreciado. Tal y como el pueblo había deseado, que dijo Yahweh, así les voy a hacer. Muchas veces tú y yo tenemos que tener mucho cuidado con las palabras que salen de nuestros labios, cuánto lo entendemos. Dice la palabra en el libro de Proverbios, dice, porque has quedado precio o enlazado con los dichos de tu boca. Con lo que sale de nuestros labios, de nuestras bocas, eso es lo que tú y yo traemos para nosotros. Dice, y quedamos presos de ellos. Dice, y hablaron y menospreciaron a vuestros hijos, dice, y metieron también a los hijos en todo ello. Pero ¿sabes qué importante es para nosotros? Qué importante es que tú y yo aprendamos a bendecir la vida de nuestros hijos. ¿Cuántos entendemos? El bendecirlos, la vida de ellos. Poner el nombre de Yahweh sobre la vida de ellos. De poderlo entender. ¿Sabes? Dice Yahweh, dice, ellos entrarán. Dice, ustedes menospreciaron, dice, ustedes no entrarán. Muchas veces, qué importantes son las palabras que tú y yo damos. ¿Sabes? Muchas veces ponemos palabras tan negativas en la vida de nuestros hijos, que tal y como tú y yo hemos hablado, nos hemos encargado muchas veces de hacerles entender o parecer que así son ellos. Cuando lo que debe de salir de nuestros labios es cuando, aunque tú no puedes mirar las cosas, declarar palabras de bendición sobre la vida de ellos, orar y bendecir la vida de ellos. ¿Cuánto lo entendemos? Porque para eso fuimos creados. Dice la palabra que fuimos creados para bendecir y no para maldecir. Dice la palabra que ninguna palabra corrompida salga de vuestros labios, sino aquella que sea buena para edificar,
¿Qué es lo que debemos de hacer si en medio de nuestra angustia, como este pueblo de Israel, como se encontraban afligidos y miraron en las grandes dificultades y miraron a los gigantes de Anak y miraron todas esas adversidades? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en medio de nuestra angustia o en medio de nuestra aflicción? Di conmigo, tenemos que aprender a callar y a esperar, a no precipitarnos a hablar algo que tal vez no queremos decir o que no queremos hablar. ¿Es fácil callarnos? ¿Quién dice aquí que es fácil callar? Yo no levanto la mano mejor. Si está en serio que se mira el pastor. Parece, ¿verdad? No se creen. Pero todos tenemos fallas. Y muchas veces en un momento tan impulsivo podemos hablar y decir. Y Yahweh dice, como ustedes desearon, así les voy a hacer. Y deseaban morir en este desierto, van a caer en este desierto. Sabes, este desierto, amados, es nuestro peregrinaje, es nuestra antesala de poder entrar a esa tierra que Yahweh tiene, la tierra buena que fluye leche y miel, la tierra cuando Yeshua vendría. Dice que Él regresaría con voz de arcángel y con trompeta de Elohim. Dice, donde los muertos resucitarán. Y dice, y Él reuniría a los escogidos de los 4 puntos de la tierra. Y los dispersos de Israel, de todos los exiliados, serían recogidos en ese tiempo y en ese retorno del Mesías. ¿Sabes? Y esa es nuestra eternidad, de cuando Él regrese la tierra a todos los exiliados. Y parte de ellos de donde venimos todos nosotros. El mensaje del apóstol Pablo cuando dice, a ustedes hablo expatriados y exiliados. Alguien que pertenecía del pueblo de Israel, pero que no sabía que no sabía que era parte de ese pueblo. ¿Qué significa? En medio de este lugar en el que tú y yo estamos, es muy fácil desviarnos en medio de la corriente de este mundo. Porque no significa que lo que la gente hable, aunque sea mayoría, sea lo correcto. ¿Cuánto lo entendemos? Tú y yo somos llamados a ir en contra de la corriente. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Y por qué te digo esto? Porque muchas veces vivimos en medio de un mundo y cada vez más los valores, los principios morales de la palabra, los mandamientos, cada vez más y más van siendo diluidos de tal manera que se enseñan cosas que van en contra de los principios establecidos por ¿quién? Por Yahweh. ¿Cuántos entendamos eso? Y por muchas leyes que se están dando, y no lo digo abiertamente, pero que muchos de nosotros sabemos de las cosas que se están implementando, que se están haciendo, que son en contra de los principios establecidos por Yahweh. Y hay muchas doctrinas que influencian la vida de quién, que pueden influenciar la vida de un joven, la vida de un niño, y que tú y yo somos llamados a hablarles la palabra, a enseñarles la palabra. ¿Cuánto lo entendemos? Somos llamados a darle la instrucción. ¿Qué es lo que sucedió? Para ellos, el pueblo dijo, vayamos. Fueron 10 hombres. Y por el comentario de 10, todo un pueblo se desanimó y la mayoría, ¿qué sucedió? Quería regresar a la tierra de Egipto. Y eso era lo correcto porque la mayoría pensaba de esa manera. ¿Eso era lo correcto? ¿Eso era lo que Yahweh deseaba? No. Dice, mas sin embargo a Josué, hijo de Nun, dice, y a Caleb, dice, ellos entrarían, dice, porque en ellos había un espíritu diferente, había un ruach diferente. ¿Sabes? El espíritu de verdad siempre va a guiar a otros ¿a dónde? Hacia la verdad. Cuando tú y yo tenemos la palabra, cuando hay un espíritu diferente, tenemos el ruach de Yahweh en nuestras vidas, tú y yo vamos a guiar a otros hacia dónde, hacia la verdad, porque dice la palabra que solamente ellos dos rasgaron sus vestidos y dijeron, vayamos y subamos, aunque ciertamente están las dificultades, están las adversidades, Yahweh irá con nosotros. Cuando hay eso diferente en nosotros, vamos a guiar hacia otros ¿a dónde? Hacia la verdad. Cuando no, la gente dijo, ¿qué dijo la mayoría? Vayamos y regresamos. No significa siempre que lo piensa la mayoría, eso es lo correcto. Tú y yo tenemos que buscar, indagar de dónde proviene la dirección, si es de Yahweh o no es de Yahweh. ¿Cuánto lo entendemos? Si la fuente de donde proviene eso es de Yahweh o no es de Yahweh. Tiene que haber eso diferente en la vida y en el corazón de nosotros. Y dice que el pueblo murmuró y se quejaron y no entraron. Sabes, muchas veces la palabra leche y miel significa
habla respecto a lo que es la palabra de Yahweh. Cuando la palabra dice que era una tierra y que fluía leche y miel, era una tierra buena, pero muchas veces se le asimila a lo que viene y representa la palabra de Yahweh. Dice la palabra, dice el libro de los Salmos, dice, porque tu miel es más dulce que me paladar a qué, a mi boca. Así es tu palabra, dice, esa es tu palabra para mí, más dulce que paladar a nuestra boca. ¿Sabes? Eso se le asemeja a lo que es la palabra. Hacia dónde Yahweh desea dirigirnos, a que poseamos esa tierra que fluye leche y miel. Pero sabes, Yahweh desea que tú y yo tengamos, que podamos tener la palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, esa Torah. Pero sabes, antes de que tú y yo podamos llegar y tener esa palabra y esa Torah, siempre habrá cosas que se levantarán en contra de nuestras vidas para que tú y yo no podamos tenerla. Hay tanta dificultad. Tú puedes mirarlo, sabes, yo miraba estadísticamente. Hay un pueblo muy bajo que lee la palabra. Y no estoy hablando, olvídate de mesianismo, raíces hebreas, no, te estoy hablando a nivel general como personas, como creyentes. Si a eso le agregamos que venimos de una cultura muy pobre en lo que se refiere en la educación a tener una lectura, estamos todavía más abajo. Se cree que por año el estadounidense, el mexicano, creo que son alrededor de un libro por año. El estadounidense un poquito arriba de 2 años. Digo de 2 años, de 2 libros, 2 años, de entre 3 tal vez a 4 libros por año. Estoy hablando como una estadística de lectura. Y eso, sabes, la lectura enriquece nuestras vidas, porque cuando tú y yo aprendemos a leer la palabra, estoy hablando de leer la palabra de Yahweh, eso trae alimento, o es alimento para ¿quién? Para nuestro cuerpo. Cuando tú y yo aprendemos a alimentarnos, a tomar la palabra, es medicina para nuestro cuerpo, ¿sabes? Ese debe de ser el motor diario para cada uno de nosotros, su palabra. De tener su palabra, de meditar en ella. Como se le dijo a Josué, Josué solamente te pide, dice, una cosa, dice, esfuérzate y sé valiente. Dice, de día y de día, ¿de dónde iba a venir la victoria de Josué? Iba a ser el sucesor. Pero ¿de qué manera los iba a llevar? Dice, esfuérzate y sé valiente. Dice, nunca se apartará este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito en todo lo que hagas. En otras palabras, Moisés, Josué, si tú te aplicas en esta palabra y te esfuerzas y meditas en ella de día y noche, no habrá quien te haga frente todos los días de tu vida. Porque por medio de las manos de Josué iba a venir la victoria para poseer la tierra de Canaán. Pero no iba a provenir en la estrategia del ejército, en qué manera iban a tener una formación, sino que la victoria iba a venir por medio de las manos de ¿quién? Por medio de la mano de Yahweh, cuando Josué meditara de día y de noche en esta palabra. Sabes, esta palabra, di conmigo, voltea con la persona que está a tu lado y dile, esta palabra tiene la solución para nuestras vidas. ¿Cuántos deseamos tener esa dirección para nuestras vidas? Amén. Volteate con la persona que está a tu lado y dile, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Amén. Sabes, hay mucho que tú y yo podemos hablar parte de ello. Y traía mucho para hablar, pero sabes, el Padre ponía parte de lo que espero y todos lo hayamos leído. Si no, toma el tiempo de que lo podamos leer en nuestras casas, del capítulo 13 y el capítulo 15. Pero sabes, parte de lo que tú y yo podemos mirar es las bendiciones que hay o la recompensa que hay por la obediencia cuando tú y yo somos fieles. Y qué importante es para nosotros aprender a guardar nuestros labios. Dice la palabra, quien desea ver buenos días, refrene su lengua de hablar el mal. Qué importante es para nosotros aprender a callar y a permanecer callados cuando no sabemos qué decir. Porque muchas veces quedamos o nos sucede como hemos declarado nosotros mismos. ¿Cuántos deseamos que nos vaya bien? Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender a callar, esperar y confiar en ¿quién? En Yahweh. Porque de Él, di conmigo, proviene nuestra victoria. Si tú miras, tú dices, bueno, ¿cómo es que de Él proviene la victoria? Sabes, cuando fueron y las murallas de Jericó fueron derrumbadas, ¿qué fue lo que sucedió con Jericó?
Dice que el pueblo rodeó las murallas y que el pueblo lavó y exclamó y en alta vocería, etcétera, etcétera, todo lo que tú y yo podemos mirar, y las murallas fueron derribadas. Muchas de las cosas, si tú miras parte en el libro de Josué también, y en parte de ello, dice la misma palabra, dice que mayor, dice, eran los que morían por medio de Yahweh que aquellos que morían por la espada. O sea, eran más las muertes que Yahweh tenía que lo que el pueblo hacía. O sea, el pueblo no peleaba tanto. Quien traía la victoria, ¿quién era? Era Yahweh. Y muchas de esas citas, dice la palabra, dice que Él confundió la mente de muchos de ellos y entre ellos mismos se derrotaban. Porque quien pelea tus batallas es Él. Pero Yahweh desea que tú y yo aprendamos a confiar en Él. No había necesidad de reconocer la tierra. Era de subir y poseerla. Pero muchas veces queremos obrar o por nuestro miedo o por nuestra falta de fe. Y muchas veces no decidimos creerle a Él. Cuando Yahweh lo que desea es que verdaderamente le creamos a Él y tengamos esa confianza. Dice la palabra, dice que fiel es Él como aquel que hará también en nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos eso? Amén. Vamos a orar ahí donde estamos, Padre. Gracias, Padre Yahweh, te damos por este tiempo, por tu palabra, Padre Yahweh, por tu instrucción a nuestras vidas. Que en el nombre de Yeshua, Padre Yahweh, podamos aguardar y esperar, Padre, como lo hicieron Josué, Padre Yahweh, como lo hicieron Josué y Caleb, que esperaron en ti, que aunque vieron las dificultades y las adversidades que estaban por delante, y que ciertamente había gigantes, Padre, pero hubo un espíritu diferente en la vida de ellos. Que cada uno de nosotros, Padre Yahweh, pueda ver ese corazón de creerte a ti, de que podamos mirar las adversidades y las dificultades y los gigantes que están por delante de nosotros, que podamos creerte a ti, Padre Yahweh, y no a las voces que están hasta nuestro alrededor, aquellos que a veces vienen y opacan, Padre, tu palabra, tu dirección, y que muchas veces ensordecen, Padre, nuestros oídos para no escuchar la palabra que viene directamente de ti, de tu corazón, Padre Yahweh. Ayúdanos a poder tener oídos para poder escuchar tu mensaje, Padre. Y que aunque podamos mirar las dificultades y las adversidades, el murmullo, Padre Yahweh, de las multitudes, que muchas veces se pueden oír, que hablan todo lo negativo, hagamos oído sordo a todo ello, Padre Yahweh, y escuchamos únicamente la voz que proviene de ti y no de aquel que proviene del que está en este mundo. Antes ayúdanos de que haya este corazón en nosotros, como lo hubo en José y en Caleb, y que nosotros mismos, Padre Yahweh, podamos guiar a otros hacia esa libertad, hacia esa conquista. Que podamos llevar a nuestras casas, Padre Yahweh, a nuestros parientes, a nuestras familias, a aquellos que están alrededor de nosotros, Padre Yahweh, a que te conozcan a ti. Que puedan ser personas libres y que puedan conquistar esa tierra que tú tienes para nosotros cuando tú retornes. Padre, gracias te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Llevaré jeja Yahweh beish bereja, Yaer Yahweh panabeleja bijuneja, Isal Yahweh panabeleja beyasem leja shalom, Beshen Yahshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga, que Yahweh te proteja, que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.